Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy tenemos tantas cosas que compartir con ustedes, como siempre, porque nos caracterizamos por ser ese pequeño rincón de la televisión chilena donde todavía podemos hablar de nosotros, de nuestro dolor, pero sobre todo de cómo encontrar herramientas y caminos de salida de ese lugar. Así que todos sean muy bienvenidos porque hablaremos de suicidio, hablaremos de la experiencia que tiene Francisco Bustamante sobre el monitoreo y para la prevención del suicidio, ser capaz de encontrar a tiempo a las personas que están sufriendo para prevenirlo, ¿no? Cuáles son las señales de alerta y sobre todo ciertos programas que permiten innovar para hacer esto de manera masiva en el acompañamiento de adolescentes. Además, en nuestra cápsula de experto profundizaremos en la coparentalidad, algo que está tan en deuda en la historia de nuestro desarrollo. ¿Qué impacto tiene en la crianza? ¿Cómo la podemos poner en práctica? ¿Cómo podemos sobre todo acelerarla? Esto y más en el capítulo que ahora comienza de Sanamente. Se estima que millones de personas conviven con algún trastorno de la conducta alimentaria que no solo se expresa en la anorexia, que es como la que se nos viene a la mente rápidamente, sino también agrupa otras condiciones como la bulimia, trastornos por atracones, entre otros. Estos trastornos afectan el cuerpo, pero se originan antes en la manera en que pensamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y aunque durante años se asoció casi exclusivamente a las mujeres adolescentes, hoy sabemos que en realidad este trastorno no tiene edad, no tiene género y no tiene clase social. Es un tema que ya hemos podido explorar en nuestro programa a través de cápsulas de expertos, entrevistas, y hoy buscamos ver el panorama más amplio, que son cómo se desarrollan, cuáles son los principales factores, qué impacto tiene también la llegada a las redes sociales, y eso lo exploramos en la nota de Constanza Pérez. Gracias. Para algunos, comer es un momento para compartir y disfrutar. Para otros, puede convertirse en una fuente de angustia. Los conocemos como los trastornos de conducta alimentaria o TCA, un conjunto de enfermedades que alteran la relación con la comida, el peso y la imagen corporal. Son trastornos ligados a la salud mental de una persona. Dentro de ellos, los más conocidos, los más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia y también está el trastorno por atracón, que es otro trastorno bastante frecuente del que se habla un poquito menos. Tienen una alta comorbilidad tanto biomédica como psiquiátrica, donde el eje central, ¿cierto?, es la insatisfacción corporal respecto a cómo sentimos o percibimos nuestro propio cuerpo, que muchas veces lo que lleva a conductas extremas para el manejo o el control del peso corporal y la alimentación también. Entre los más conocidos están la anorexia nerviosa, con una prevalencia de entre 0,5 y 2% de la población y una tasa de mortalidad de al menos un 6%, la más alta entre las enfermedades psiquiátricas. Según datos de la OMS, en 2021 se estimaba que alrededor de 16 millones de personas vivían con algún trastorno alimentario, de las cuales 3,4 millones eran niños, niñas y adolescentes. Además, estudios publicados en la Revista Internacional de Trastornos Alimentarios muestran que el 13% de las mujeres mayores de 50 ha experimentado síntomas de un TCA. Uno de los grandes mitos de los trastornos alimentarios es que afecta solo a mujeres, ¿cierto?, y mujeres adolescentes. Y hoy día se sabe que los trastornos alimentarios pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad, ya de cualquier sexo, orientación sexual y también en cualquier tamaño y forma corporal. Si nosotros miramos los trastornos tradicionales, nosotros vamos a encontrar más o menos cerca del 2% de los varones con trastornos alimentarios más tradicionales.
Pero si incorporamos también aquellas preocupaciones por la musculatura, la paridad en trastornos alimentarios entre hombres y mujeres se empieza a equiparar, ¿no? Es decir, cerca del 10%, sobre todo en población universitaria, cerca del 10% presenta preocupaciones con la musculatura y alimentación alterada orientada al desarrollo de musculatura. Las causas detrás son varias. Se trata de trastornos multifactoriales y lamentablemente sus síntomas son silenciosos e invisibles hasta que llegan a un punto muy avanzado. No es una sintomatología que sea necesariamente evidente hasta que las personas están muy mal, ya sea mentalmente, ya sea físicamente, y se les empieza a notar. Por ejemplo, desmayo en el colegio. Muchas veces suelen llegar hasta esos extremos hasta que se hace el diagnóstico, ¿ya? O la pesquisa recién, ¿ya? Porque nos empezamos a preocupar, ¿ya? Y por ejemplo, esa persona ya lleva 6 meses sin comer o comiendo muy poco y ocultándolo, ¿ya? Entonces eso también hace que los diagnósticos a veces son más tardíos, ¿cierto? Que a las familias les cuesta darse cuenta. Detectarlos a tiempo sigue siendo un desafío y eso también dificulta contar con cifras actualizadas sobre su impacto. En Chile, una revisión de los egresos hospitalarios realizada por la Universidad de la Frontera mostró que entre 2021 y 2024, la mayor tasa de pacientes se encontraba entre los 10 y 14 años, con 11,2 egresos y como siguen 3, 4, 5 influencers, tienen la idea de que todo el mundo tiene esa apariencia. También los filtros y hay que ver también cuál es la sinceridad de los influencers realmente a aquellas estrategias que han llevado a que presenten estos cuerpos que traen. Un estudio de la Universidad de los Andes muestra que la gente empieza a tomar más conciencia del impacto digital en estos trastornos. 7 de cada 10 encuestados cree que las redes pueden influir en el desarrollo de un TCA. Y un 87% considera que debería regularse la información nutricional que circula en ellas. La gente sí cree que debería haber más regulación. Eso es algo muy positivo, porque de cierta manera también se terminan dando cuenta que la información que reciben desde las redes sociales no siempre es fidedigna o 100% correcta. Entonces las personas, te diría yo, que ya están haciendo o emitiendo un poco más de juicio respecto al contenido, porque la información que se entrega en redes sociales, sea de un profesional, nutricionista o de otra persona que genera contenido, es algo general. Es algo que de educación, promoción, puede estar correcta, puede estar incorrecta, pero no es personalizada a las necesidades de cada una de las personas. En Chile, el tratamiento de TCA puede realizarse de forma ambulatoria o mediante internación. Actualmente estos no están considerados dentro del sistema GES y muchas familias deben recurrir a una atención privada para tener un tratamiento integral. El Centro CADA es un espacio que ofrece una hospitalización diurna para pacientes que viven con un trastorno. Aquí transitan en conjunto la terapia para reconciliar su relación con la comida y su bienestar mental. Como son pacientes donde todos están cursando con las mismas dificultades frente a la comida, ¿verdad? Se genera un apoyo grupal que es muy bonito, ¿ya? Y ocurre lo que nosotros le llamamos la magia del comedor terapéutico, que muchas veces hemos recibido pacientes que prácticamente no están comiendo en las casas o incluso en una hospitalización y llegan acá y empiezan a comer. Aunque detectarlos a tiempo no siempre es fácil, el tratamiento y la prevención tienen mejores resultados cuando la familia y el entorno se involucran en el proceso. En estas enfermedades muchas veces las personas pierden la autonomía, ¿ya? O la capacidad de decidir lo que es bueno para sí mismos, ¿ya? Entonces se necesita de manejo ambiental, ¿ya? Y de que el entorno
sobre todo en un inicio, hasta que vayan aprendiendo ya a cuidarse a sí mismos, ya pueda acompañar y pueda regular y pueda muchas veces supervisar también, que es lo que se necesita, ¿ya? Pero para eso las familias tienen que psicoeducarse, tienen que entender qué es lo que está pasando, tienen que entender que si hay alguien que no puede alimentarse no es un berrinche, es porque es una enfermedad que se lo está impidiendo. Creo que parte de mí no quería mejorar porque hacer el esfuerzo para cambiar parecía muy difícil. No puedo. Yo sé que sí, Charlie. Creí que podía controlar la comida, pero era al revés. Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades que tienen una recuperación total con el diagnóstico y tratamiento oportuno. Pedir ayuda, ofrecer una mano y tener redes de apoyo puede hacer la diferencia. A medida que pasa el tiempo, hablar de salud mental ha ido avanzando en esta tarea de dejar de ser un tabú y que podamos como meterlo dentro de la conversación cotidiana, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy mal, me siento bien, etcétera, ¿no? Como que podamos hablar de nuestras emociones abiertamente. Sin embargo, hablar de suicidio está definitivamente dentro de las cosas que tenemos debajo de la alfombra. No sabemos, no podemos, nos incomoda, nos da miedo, definitivamente nos da mucha pena. Estamos llenos de mitos, nos preocupa. Antes de la pandemia, el suicidio era algo aún más escondido. 1 de cada 5 adolescentes en Chile había pensado en suicidarse. Durante la pandemia, en algunas comunidades, esta cifra se ha duplicado, imagínense. Nuestro invitado de hoy lleva más de una década preocupado de este asunto, demostrando que el suicidio sí se puede prevenir y que la clave está justamente en detectar a tiempo esas señales. Por eso le damos la bienvenida al doctor Francisco Bustamante, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes y líder del proyecto Radar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir desde un lugar muy poco científico, tal vez, y es ¿por qué? ¿Qué te removió? ¿Por qué empezaste a trabajar en suicidio? Bueno, hace mucho tiempo, cuando me estaba formando en psiquiatría, yo quería dedicarme a la psicosis. Eso era lo que más me interesaba en ese tiempo. Hasta que conocí a una psicóloga que había traído una nueva tecnología psicoterapéutica a Chile. Ella se llama Cecilia Abraham. Y esta terapia se llamaba DBT, que trabajaba con pacientes con conductas suicidas crónicas y pacientes muy graves, esos pacientes que nadie quería tomar. Y nos enseñó a un grupito de psiquiatras y psicólogos y comenzamos a practicar esta terapia súper novedosa. Estamos hablando de principios de la década del 2000, 2001, 2002, que nadie conocía mucho en el mundo en general. Esta terapia se llama DBT. Incluía una técnica muy novedosa que era mal vista por los psiquiatras de la época, que se llamaba mindfulness. Y comenzamos a practicarla y a hacerla en pacientes con riesgo suicida grave, conductas suicidas crónicas, y vimos que tenía unos resultados impresionantes. Entonces dijimos, tenemos que dedicarnos a eso. Y así pasaron los años y me vi inserto en esto, y mi interés por la psicosis quedó atrás en el olvido, y estoy feliz de poder dedicarme a la prevención del suicidio y ayudar a un montón de gente que lo necesita. Y sin embargo, Francisco, te ha tocado asistir a un agravamiento del escenario. Hemos vivido como especie muchas circunstancias muy fuertes, como la que yo mencionaba antes, la pandemia. Pero también Chile parece tener más elementos en esa torta de panqueques, ¿no? O sea, por supuesto que vivimos la pandemia igual que el resto del planeta, pero nuestras características socioculturales, la forma en la que tenemos desarrollada la vida, las condiciones de desigualdad, son puros ingredientes que van empeorando las circunstancias. ¿Cómo ves hoy, respecto del momento en que empezaste, el escenario del suicidio en Chile? Bueno, en Chile se han hecho un montón de avances en la materia. Tenemos un programa nacional de salud, de prevención del suicidio. En la actualidad el Ministerio de Salud está trabajando en un plan nacional de prevención del suicidio. Eso es muy bueno. En el Ministerio están haciendo muchas cosas. Lamentablemente no está el financiamiento para esas cosas que hace el Ministerio, ¿no? Y cuando uno ve las cifras duras, uno se da cuenta que en estos 20 años, desde el 2000 hasta el 2000, prepandemia hasta el 2020, la tasa de mortalidad por suicidio en Chile ha variado prácticamente nada. Entonces, por más esfuerzo que nosotros hagamos, la tasa de suicidio permanece exactamente igual. Ahora, durante la pandemia ocurrió un fenómeno bien particular, que es que
la mortalidad por suicidio disminuyó. Y disminuyó en forma importante. Aproximadamente como 800 personas dejaron de morir por suicidio en el periodo de las cuarentenas. Entonces, todos quedamos como sorprendidos que se dio este fenómeno. Ocurrió en algunos países del mundo también. Pero inmediatamente después que cesaron las cuarentenas, esa cifra subió, ¿no? Y esas muertes que nosotros habíamos evitado durante la cuarentena se recuperaron y eso ha persistido alto hasta el día de hoy. Entonces, si bien es cierto que hemos avanzado mucho en cuanto a políticas públicas, desafortunadamente no están teniendo el impacto esperado, ¿no? Y por más que uno vea que estamos hablando cada vez más de salud mental, que se incorporó el reciente GES de depresión en menores de 15 años, las cifras no cambian. Inclusive cuando uno ve los números absolutos, cada vez muere más gente por suicidio y eso es algo que nos tiene preocupados. Entonces hay que ver qué es lo que no estamos haciendo para poder implementarlo. Justamente a ti es al que miramos para saber qué podríamos hacer. Así que, porque eres muy desesperanzador, o sea, y sentir que hemos hecho muchos esfuerzos, que no están moviendo la aguja, dan hartas ganas de tirar la esponja. Pero Sí. ¿cuál es la expectativa o la esperanza que tiene tu propio trabajo? Es que cuando queremos prevenir las muertes por suicidio lo podemos hacer a distintos niveles, ¿no? Afortunadamente Chile ha avanzado mucho en salud mental, cada vez hay más psicólogos profesionales capacitados en salud mental, más psiquiatras y tecnología acorde a trabajar el riesgo suicida. Estamos hablando de la terapia DBT, que es muy efectiva para tratar casos graves, que cada vez está más difundida en este país, gracias al esfuerzo del grupo de DBT Chile que forma terapeuta en ese sentido. El mayor acceso a los psicofármacos, mayor capacitación de los profesionales que lo prescriben, eso es muy bueno, ¿no? Pero en el fondo el impacto que tiene eso a nivel poblacional es muy bajo. Entonces cuando lo vemos una prevención a nivel poblacional, vemos que todavía nos falta mucho. Tú mencionabas el tema del tabú en salud mental. Yo creo que todavía nos falta poder lograr que hablar de salud mental se deje de ser tabú. Eso todavía sigue estando muy presente. Y cuando hablamos de salud mental, hablar de suicidio es más tabú que lo tabú habitualmente es, ¿no? Entonces uno dice, chuta, ahí hay una barrera que es muy, muy difícil. Y para nosotros, que nos dedicamos a la prevención del suicidio, es muy importante vencer esa barrera del tabú, porque si la gente siente que va a ser penalizada, discriminada socialmente al pedir ayuda porque están con riesgo suicida, no lo van a pedir. Y es precisamente esa es la gente que muere. Y eso es algo que tenemos que evitar. Francisco, ¿conoces tú alguna experiencia en el mundo de una política pública o que mueva la aguja de manera importante? O sea, te pregunto también por la política pública, porque parte de lo que nos enferma es el sistema de vida que tenemos. O sea, tal vez si uno moviera el sistema de vida en algún punto, lograría tener algún resultado significativo. Pero si no es eso, ¿qué sí es? Bueno, en la actualidad, un reciente estudio que nosotros hemos hecho, todavía no lo tenemos publicado en la universidad, es que hemos visto que hay aproximadamente 167 variables, todas significativas, que pueden llevar a una persona al suicidio. Desde un cuadro depresivo hasta la contaminación del aire o cuánta luz solar te expones diariamente. El problema es que hay algunas que son más importantes que otras, ¿no? Y esas tal vez son las en las cuales no hemos puesto el énfasis adecuado. Hay otra experiencia en... Pero, por ejemplo, ¿cuáles? Tal vez el factor de riesgo más importante dentro de esos 167 factores, que son todos significativos que te pueden llevar a mayor riesgo de suicidio, hay uno que es tal vez el más importante, que es el tener ideación suicida. Cuando una persona empieza a pensar en querer morirse, ese es el principal factor de riesgo. Pero eso no está suficientemente abordado, porque eso implica que la persona tiene que atreverse a decírselo a la persona adecuada y que esa persona adecuada no se asuste y te sepa ayudar. Y eso es donde falla todo el sistema, especialmente en los colegios y es lo que nosotros vimos en nuestra última investigación. Ahí hay un problema que como sociedad no estamos pudiendo Francisco, la ideación suicida igual es literalmente la cereza, o sea, es el último punto. La punta del iceberg. Ya, un poquito más abajo, factores relevantes y significativos de riesgo que uno podría atrapar antes. Eso va a depender de qué población estemos hablando, porque En es jóvenes, por distinto ejemplo. en los adolescentes que los adultos mayores, ¿no? Es distinto en mujeres que en hombres, ¿no? Distinto en personas que tienen enfermedades psiquiátricas previas versus otras que no. Entonces, dependiendo de qué población hablemos, lo que hay a la base. Si tú me preguntas por adolescentes, la mayor parte
como decir, de los factores que se asocian al riesgo suicida tienen que ver con la dinámica familiar, principalmente con eso, y también con situaciones de abuso, maltrato, bullying, ciberbullying, ¿no? Todos esos factores están súper identificados. ¿En adultos mayores? En adultos mayores, por ejemplo, la soledad, la desesperanza, cuadros depresivos no diagnosticados. Yo te diría que pesa mucho la soledad. ¿Y en mujeres? En mujeres, curiosamente, las mujeres cuando están en la etapa fértil de la vida es cuando mayor riesgo de suicidio tienen. Postmenopausia, el riesgo de suicidio baja dramáticamente, a diferencia de los hombres, que el riesgo de suicidio va aumentando progresivamente y mucho más una vez que ya tienen 60 años. En las mujeres, de hecho, se ha hablado que hay un periodo postmenopausia que es el silver algo, que en el fondo es un periodo muy rico en el cual que la mujer ya se ve liberada de una serie de tareas que se le impusieron, se ha impuesto previamente y que le ayudan a disfrutar más de la vida. No soy experto en eso, pero claramente uno ve una disminución del riesgo de suicidio a partir de los 50 años en mujeres, lo cual no ocurre en hombres. Es interesante que podamos hablar así abiertamente porque en Sanamente estamos muy preocupados de acompañar los distintos ciclos de la vida. Y te pregunto así por separado, porque todos tenemos o un joven que nos importa o uno que conocemos, o una mujer que está entrando en la menopausia, que conocemos, o nosotros mismos estamos en esa circunstancia. Y lo mismo con los hombres. Entonces, es tan relevante que podamos conocer esta granularidad de cada una de las características para que podamos ser de ayuda para alguien, ¿no? Porque hay algo que es un poco común igual a todo y es la sensación de soledad. O sea, las mujeres cuando están totalmente agobiadas en su etapa se sienten solas. Los hombres cuando están dejando de trabajar y empieza a aumentar su riesgo, se sienten solos. Los jóvenes cuando están solos en las redes o cuando sus familias no funcionan, se sienten solos. ¿Cuáles son las medidas que tú hoy puedes como poner a disposición sobre la base de tu experiencia que podrían ayudar a que atrapáramos a tiempo las cosas? Y que sea aplicable a todos estos grupos poblacionales. Si quieres puedes ir dando ejemplos en poblaciones donde haya más experiencia. Yo creo que hay dos factores súper importantes. Uno, la flexibilidad, ¿no? Cuando uno tiene una salud mental la cual es flexible y se puede adaptar a las distintas dificultades de la vida, eso es muy rico y muy protector, ¿no? Habitualmente la salud mental se deteriora cuando uno se enfrenta ante alguna situación en la vida que no puede cambiar y uno tiene una serie de respuestas rígidas de resolución de problemas que no son efectivas. Y ahí viene un estrés que te puede llevar a enfermarte o de frentón caer en personas más vulnerables en riesgo suicida. Déjame entrar un poco en ese punto porque de alguna forma la depresión es una rigidez del cerebro. O sea, claro, porque es un camino que se recorre de ida y vuelta permanentemente, a diferencia de cuando la gente desarrolla cierta resiliencia que logra saltar a luz. O sea, si uno lo ve desde la neurociencia, es una rigidez. Claro, y de hecho se enferman de depresión las personas rígidas mentalmente, no las personas flexibles, ¿no? Y esto fue descrito hace mucho tiempo atrás por un psiquiatra alemán que se llama Hubert Tellenbach. Él había identificado que las personas que tienen un pensamiento rígido mentalmente, que son muy autoexigentes, que funcionan muy cuadradamente, coloquialmente hablando, son las que tienen más predisposición a deprimirse, ¿no? Y uno se imagina que las personas depresivas habitualmente son las que pasan en cama, que no tienen ganas de nada. Eso es ya cuando están en la depresión. Pero cuando una persona, antes de deprimirse, por lo general siempre vive exigiéndose o siente que el medio ambiente le exige una mayor presión de la que puede dar. Y la depresión viene cuando la persona queda con un delta, con un gap, con un déficit de no poder alcanzar aquella meta que se le impone de afuera o ella misma se impuso. Claro, igual también los flexibles se deprimen. Los flexibles también se deprimen. Todos se deprimen, digamos, pero hay unos que tienen más herramientas para enfrentarlo. Claro. Ya. Y dijiste dos cosas. Uno, la flexibilidad. Y la otra es la capacidad de pedir ayuda y tener un entorno que te pueda acoger y te pueda contener. Esa cuestión es súper vital. Ahí estamos. Ahí donde estamos mal, ¿no? Claro, porque la familia es un lugar que a veces, y muchas veces en Chile, es un lugar peligroso en términos por ejemplo, para los niños, en términos de violencia. Los colegios están súper colapsados. ¿Dónde encontramos esa ayuda?
Claro, o sea, la ayuda debería venir de la familia, que es como la primera instancia donde uno aprende a cómo regular sus emociones, cómo aprende a socializar y a pedir ayuda. Esa debe ser la instancia formadora. El problema es que la familia ha venido experimentando una serie de cambios durante las últimas décadas que la han hecho poco contenedora en muchas situaciones. Aún así, yo creo que los chilenos somos súper privilegiados y así lo valoramos de tener familias contenedoras. Y en Chile damos mucha importancia a la familia, a diferencia de otros países, ¿no? Donde uno ve que las familias son como una plataforma de despegue para la vida. En Chile no, siempre hemos sido muy familiares, ¿no? Y muy apegados a la familia y la familia extendida. Es muy latino eso igual. Es muy latino y es muy bueno y es muy protector. Entonces tenemos que cuidar ese patrimonio de salud mental que estamos perdiendo. Eso es súper importante. Y repararlo además en los casos en que Y se repararlo. pueda. Ya, ahora tú tienes esta plataforma Radar que justamente lo que hace es detectar riesgo suicida. Sí. ¿Cómo funciona? Sí, nosotros nos dimos cuenta hace muchos años atrás, nosotros comenzamos con el programa Radar en la región de Aysén, que es una de las regiones que tiene la mayor tasa de suicidio a nivel nacional. Entonces hicimos un levantamiento de información con la gente que trabajaba en los colegios. Yo en ese tiempo tenía un muy buen amigo que era director de un colegio y en conjunto con la gente del servicio de salud, los colegios, y nosotros creamos este programa Radar, que busca una cosa súper sencilla y a la vez súper difícil. Es poder detectar a los adolescentes que están en riesgo suicida. El principal factor de riesgo, como comenzamos al principio, es presentar ideación suicida. El punto es que por distintos factores, entre ellos el tabú y el estigma social, no lo dicen y no piden ayuda. Y que en la adolescencia uno habla re poco. Y que en la adolescencia se habla muy, muy poco. Entonces lo que nosotros queríamos hacer es preguntarles directamente si están con ideación suicida o no. ¿Cómo? Algo súper sencillo, ¿no? Entonces nosotros diseñamos una serie de instrumentos para poder preguntarlo en forma anónima, pero no anónima para los investigadores. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que aproximadamente el 20% de los alumnos de enseñanza media, prepandemia, presentaba algún tipo de riesgo suicida. No significa que se fueran a suicidar ese 20%. Si estamos hablando de un curso de 30, el 20% serían 6 alumnos, ¿no? Entonces eso sí, es pero mucho. el impacto de eso un es alto, suicidio ¿no? es No brutal. significa que se vayan a suicidar los 6, ¿no? Ujú. Pero el solo hecho de preguntarlo nos podía a nosotros ayudar a identificarlo y poder darle un tratamiento adecuado. Pero para que eso funcionara teníamos que capacitar a los alumnos, teníamos que capacitar a los apoderados, a los profesores, y una vez que tenemos a la comunidad escolar capacitada, tenemos que ver qué es lo que hacemos con ese adolescente que está en riesgo suicida. Entonces, en un primer principio nosotros dijimos algo que puede parecer súper obvio: démosle un tratamiento psiquiátrico. Nos conseguimos un psiquiatra para que pudiera tratarlo. Y los resultados fueron espectaculares. Nosotros detectamos este 20% de los alumnos de enseñanza media, logramos darle un tratamiento psiquiátrico y a los 3 meses el 89% de ese 20% ya estaba sin riesgo suicida. Fabuloso. Pero era un estudio que no era replicable porque no era sostenible. Nadie puede estar pagando un psiquiatra para poder ver al 20% de la población escolar. Eso era imposible. Así que nosotros empezamos a trabajar con los CESFAM, que son los consultorios de atención primaria. Y ahí empezamos a capacitar a los médicos y a los otros profesionales de salud, enfermeras, TENS, matronas, nutricionistas, etcétera, en poder abordar ese riesgo suicida. Entonces, claro, eso generó un cambio súper importante porque distribuye y descentraliza el costo. Que suena muy lógico, ¿no? Pero a fin de cuentas nos vimos con el siguiente problema, que los CESFAM están muy pauteados por las normas ministeriales. Entonces, mira, es que nosotros tenemos tales prioridades sanitarias y riesgo suicida no está dentro de las tuyas. Y salud mental claramente no lo está. Entonces yo, para poder darte horas de tal profesional, tengo que sacarlas de este otro programa. Esa fue una primera barrera súper importante. Y una segunda barrera también de los mismos colegas que decían: yo no quiero ver adolescentes porque son complicados. Y segundo, porque están en riesgo suicida y nadie quiere que se te mate un paciente. Entonces tuvimos que vencer esas resistencias, estigma, etcétera. Pero en la medida en que los colegas se empezaron a capacitar y vieron que los resultados son espectaculares, entonces empezaron a aliviarse, ¿no? Pero aún así tenemos el problema de que no existen recursos destinados a APS para esto, ¿no? Y claro, entran dentro del programa salud mental, el programa salud mental está saturado y a veces hay que priorizar también. Si tienes un adolescente con riesgo suicida, oye, por favor tienes que priorizarlo antes que otras atenciones. Y ahí es donde hay un problema a nivel de gestión y de prioridades respecto a la política pública para atención en salud mental, la APS. Francisco,
No sé si es porque ahora lo hablamos más o porque realmente cambió, pero estamos viendo suicidios en niños pequeños, o sea, 12 años, Y menos. 8, 10, por lo menos los que yo he sabido. ¿Esto es un fenómeno nuevo? ¿Ha ocurrido siempre? ¿No hablábamos de eso? ¿Y a qué se debe? Antes no ocurría. Antes en los registros oficiales de la OMS para calcular la tasa de mortalidad por suicidio se hacía a partir de los 15 años. Entonces uno tenía no la se población. medía. No, o sea, porque no habían. Entonces cuando uno revisaba y veía quiénes murieron por suicidio a menos de 15 años, nadie. Entonces decía, o a lo más uno en 4 o 5 años. Entonces usted dice, esto no me va a variar la tasa, no lo incluyo. Pero ahora estamos incluyendo la tasa y el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio, el DEIS, está incluyendo la tasa de mortalidad por suicidio en mayores de 10 años, cosa que antes no lo hacíamos mayores de 15, bajamos la tasa. Esto porque están habiendo mucho más muertes en menores de 15 años. Entonces yo he revisado las cifras y uno dice, uno cada 5 años, no va a variar mucho, pero ahora estamos encontrando 2, 3 todos los años y eso es sumamente preocupante porque está cambiando, se está volviendo más precoz. Y el otro cambio que estamos viendo es que también como comenzamos al principio, por cada mujer que muere por suicidio hay 4 hombres. La muerte por suicidio es principalmente masculina. Los intentos son principalmente femeninos. Por cada 4 mujeres que hacen un intento hay un hombre que hace un intento. Ahora lo que estamos empezando a ver es que las mujeres están empezando a morir más por suicidio de lo que morían antes. Y eso no está bien, ¿no? Lo estamos viendo en las cohortes recientes, pequeñas, ¿no? Entonces uno dice, está cambiando la distribución poblacional de la muerte por suicidio en los últimos años. Y no veo que estemos haciendo algo para eso. ¿Y qué podríamos hacer? Pensando en los niños, sí. Partamos por los niños. Porque yo a las mujeres las entiendo mucho mejor, pero a un niño pequeño me cuesta mucho comprenderlo. No, hay muchos programas, políticas ministeriales que intervienen en la salud mental de los niños, ¿no? Y el currículum escolar está cambiando, afortunadamente, en muchos colegios para poder dar una buena enseñanza socioemocional. Genial. Y yo creo que por ahí no va el problema, sino que el problema va precisamente en cómo ese niño es contenido, apoyado, validado en su familia, ¿no? Porque uno, por distintas circunstancias, puede en algún momento experimentar una ideación suicida. Sentirse más deprimido, más bajoneado, puede en algún momento tener un bajón, una desesperanza muy importante, decir, chuta, no veo salida a esto. Eso puede pasar. Lo importante es pedir ayuda a alguien que te pueda contener y decir, ok, busquemos la forma de poder ayudarte y salir de esto. Y en los niños pequeños, la instancia en donde eso debiera darse en forma natural y espontánea es en la familia, principalmente con los padres. Y en segunda instancia es con los colegios. Y ahí es donde tenemos 2 grandes problemas, porque los papás no saben cómo manejar esta situación. Y segundo, los colegios no están preparados todavía para poder ejercer un rol en eso. Francisco, ¿no hay un miedo más grande para un padre o una madre que se te suicide un hijo? O sea, es algo de lo que nos cuesta hablar por el pánico al que le tenemos. Sí. Si en este momento muchos padres te estuvieran viendo, ¿dónde se podrían informar para poder detectar riesgo de suicidio en sus hijos pequeños? Sí. Bueno, la gente que nos está viendo puede visitar nuestra página web, programaradar.cl, donde ahí tenemos 2 manuales que se pueden descargar en forma gratuita. A partir de septiembre va a haber un tercero, pero el primer manual que lanzamos fue un manual precisamente dedicado a padres y a profesores, en los cuales ayuda a detectar a adolescentes en riesgo de suicidio y cómo manejar este tipo de situaciones. Pero lo importante es lograr generar un buen vínculo con los hijos. ¿Qué significa buen vínculo con los hijos? Significa un vínculo tal que los hijos puedan contarnos todo a nosotros los padres. Que en el fondo no hayan secretos entre un padre y un hijo. Y que se sientan con la confianza de poder hacerlo, ¿no? Lo que nosotros vimos, desafortunadamente, en un estudio que hicimos recientemente en un colegio en la comuna de Puente Alto, es que implementando nuestro programa, los padres estaban muy contentos, ¿no? Porque esto les servía para que sus hijos pudieran tener un mejor acceso a la salud mental. Y efectivamente detectábamos muchos adolescentes con riesgo suicida.
Pero cuando le preguntamos a los hijos se quejaban de que los padres los trataban distinto cuando se les diagnosticaba una enfermedad mental a cuando se les diagnosticaba una enfermedad de cualquier otro tipo. Y que por lo general una depresión, una crisis de pánico pueden ser interpretadas por los padres como flojera, pereza, que no están haciendo todo el esfuerzo e invalidaban mucho sus conductas y la pedida de ayuda. Claro, pero es porque somos ignorantes, pero enormemente en materia de salud Correcto. mental. O sea, cuando tú dices, bueno, no, que tengan un buen vínculo con la familia, bueno, esa es la piedra angular, no es la piedra filosofal, porque estamos criados en familias que nunca recibieron educación emocional, padres súper analfabetos, que nos hemos tenido que reír educando a medida que estamos mayores para poder resignificar un vínculo que nosotros nunca aprendimos de nadie. Entonces, es una tarea bien grande y por eso me encantaría partir un poco por la emergencia en la que nos encontramos, que es qué deberíamos estar mirando los papás como circunstancias que, o sea, primero, evidentemente si tenemos una mala relación con los hijos, atento. Segundo, si los hijos los vemos cómo deberíamos estar mirando doble. Ya, si tú me pides como el indicador clave, que es lo que todo el mundo quiere, cómo darse cuenta que su hijo está pasando por un mal periodo, ¿no? Yo te podría decir cambios bruscos y súbitos en sus patrones habituales. Por ejemplo, cambios en su patrón de sueño, cambios en su alimentación, disminución súbita de su rendimiento escolar, no desinterés por las cosas que habitualmente le provocan placer. Yo te diría que esos 4 puntos son... Y los amigos, por claro. ejemplo. Que no tenga amigos, que... Fíjate que los amigos es como lo último que decae, ¿no? Los amigos como el salvavidas que tiene el adolescente, ¿no? Pueden ser buenos o malos amigos, pero por lo general es lo último que O se sea, pierde. si ya ves a tu hijo solo, eso es una alerta grave. Puede pasar que tengan que tengamos un niño con una depresión muy importante, pero quiere salir a la junta con sus amigos el fin de semana. Entonces los papás dicen, pero ¿ves que no tiene depresión? ¿Ves que me está manipulando? No, al contrario, o sea, eso es lo único que le está pudiendo dar placer y lo está motivando en la vida. Ir al carrete, a la junta del fin de semana. O sea, sin eso el cabro queda en cero. Nada. No, Entonces, no, claro, es que tenemos que distinto aprender verlo, demasiado. pero los padres lo pueden ver de otra forma. Entonces te das cuenta como dicen, no está deprimido, te está manipulando porque él quiere o ella quiere el permiso para el fin de semana para la junta. No, está tan depre que la junta es lo único que es lo que le da placer en la actualidad. Entonces, bueno, es el tema cómo interpretas tú, ¿no? Y los adolescentes que tienen más problemas en salud mental precisamente se quejan eso de sus padres, que los padres no lo entienden, invalidan sus emociones y no son capaces de ver estas cosas, ¿no? Que son en las cuales ellos más necesitan ayuda. Oye, la verdad no quiero cerrar esta entrevista, pero no me queda otra porque no tenemos más tiempo y quisiera conocer tu aproximación a las redes sociales. ¿Cuál sería una política? ¿Qué opinas de las nuevas políticas públicas de control de las redes y también de evitar el uso de celulares dentro de los colegios? ¿Crees que esto tiene algún efecto o alguna relación con el tema del suicidio? Independiente de la política pública, yo creo que eso, independiente de si es buena o es mala, yo creo que no es factible de poder llevarse a cabo. O sea, tú puedes decir, se acabaron las redes sociales en Chile mientras los adolescentes están en el colegio. Eso es casi imposible de lograr. No sé cómo lo lograrían, ¿no? Tendrían que bajar un montón de servidores. Es poco factible y viable. Yo creo que no va por ahí la solución, sino que la solución va en lo que mencionaba al principio. Tenemos que fomentar una mejor cohesión y una mejor vinculación de los hijos para con sus padres y que sean los padres que regulen las redes sociales, no el Estado, ¿no? Yo entiendo que tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, cuando ven la insuficiencia de las familias, quieran intervenir, ¿no? Y lo hacen por igual, ¿no? Pero el punto no es ese, sino que el punto es cómo llegamos en forma efectiva sobre ese adolescente y eso tenemos que hacerlo a través de los padres. Tenemos que ayudar a esos padres a que puedan ejercer un mejor control sobre sus hijos. Entonces, claro, la ayuda estatal debiera venir no por intervenir directamente y saltarse el canal de los padres, sino que en el fondo ayudar a esos padres a cómo regular mejor las redes sociales. Eso se ve poco viable también en Chile, digamos. O sea, si los padres ni siquiera pueden estar en la casa, claro, o si tienen niños abandonados. No, lo que quiero decir es que ni Juanita ni Juanasa, parece que ninguno de los sistemas es suficiente por sí solo, ni el Estado solo, ni la familia sola. No, claramente. Ahora, pero
Si hay un énfasis que hacer, hacerlo en la familia. Pero, si hay un énfasis que hacer, hay que hacerlo en la familia. Ahora, yo creo que tampoco le hemos dedicado la suficiente cabeza para poder diseñar intervenciones directas con ese sentido. Yo creo que también ahí estamos muy al debe. Entonces, siempre buscamos privilegiar otro organismo que intervenga sobre, no los colegios, los hospitales, el personal de salud, pero no, ¿qué política pública hay para los padres? Apoyemos a esos padres, porque los padres tienen problemas. ¿Qué estrategia podemos lograr para que esos padres se vinculen mejor con sus hijos? Y yo te garantizo que logrando eso, vamos a disminuir mucho más la prevalencia de enfermedades mentales y el riesgo de suicidio en adolescentes. Muchas gracias por esta entrevista. Tenemos tanto que hacer. Los sistemas humanos de distintas maneras nos muestran distintos tipos de colapso y necesitamos encontrar un nuevo acuerdo, una nueva forma en la que sea posible, primero, estar con los hijos y acompañarlos en sus procesos de crecimiento, poder tener tiempo para poder observarlo y también volver a despertar nuestra habilidad histórica por cuidarnos unos a otros, que hemos visto medio atrofiada en las últimas décadas, podríamos decir, tal vez un poco más. Vamos a una pausa y volvemos con más. La crianza es uno de los desafíos más importantes de la vida moderna y la forma en la que los adultos la ejercemos influye significativamente en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. ¿Qué es la coparentalidad? Es como un trabalengua, sobre todo porque cuesta demasiado ponerlo en ejecución. ¿Por qué es central para el bienestar familiar integral, no solo el de los niños? Lo revisamos en la siguiente cápsula junto al experto investigador de neurociencias cognitivas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Vicente Soto. La coparentalidad es un concepto que aparece en la literatura científica como a mediados de los 90 y es un concepto que usamos para enfatizar las características de la relación entre dos cuidadores en torno a la crianza de un niño. Engloba relaciones que no necesariamente están constituidas por un papá y una mamá, sino que la coparentalidad alude a relaciones de equipo entre padres separados, padres en proceso de separación, incluso abuelos que cuidan, y cómo las características de esa relación influyen en el desarrollo del niño. Una buena alianza coparental o una buena coparentalidad, por decirlo de alguna manera, nos ha demostrado en los últimos 25 a 30 años de investigación que tiende a ejercer efectos bien positivos en el niño, particularmente en el desarrollo social, en el desarrollo emocional del niño a lo largo de la crianza, y en los últimos años hemos estado viendo cómo hasta puede impactar el desarrollo cognitivo de estos niños. En casos donde vemos que no hay una buena relación coparental entre los dos cuidadores, vemos que son niños que tienen mayores dificultades en el desarrollo socioemocional, dificultades de manera distinta como lo verían niños que tienen un buen desarrollo socioemocional con una buena red de sustento. Entonces, en este caso, vemos que tienen mayores dificultades en la crianza, tienden a ser más pataletas, mayores problemas emocionales, y esto hasta podría impactar el desarrollo cognitivo de estos niños en su formación. Aquí están las buenas noticias. La coparentalidad se puede trabajar. Aumentando la comunicación, el respeto y estableciendo límites y reglas claras, la pareja puede establecer o enmarcar un encuadre en donde se permite una mejor coparentalidad. El apoyo de las decisiones mutuas, el entendimiento del otro y su posición en relación al niño pueden ayudar a que esta relación madure hacia un lugar de mayor apoyo coparental entre los cuidadores. En la literatura se pueden descubrir 3 o 4 elementos que son bien importantes para la generación de una alianza coparental fuerte. El primero es que haya un respeto por el rol del otro cuidador. El segundo es estar coordinado en los acuerdos relativos a la crianza y a la interacción del día a día. El tercero es el apoyo en el ejercer este rol. Y esto tiende a enmarcar o dar un contexto en que los niños se sienten menos inseguros, más estables y que tienen menores temores por las incertezas que existen en el mundo. Esta semana en nuestra sección de emociones chilenas vamos a hablar de, todos conocemos alguno o alguna que tiene esta característica o que está en este momento embalado o embalada. Es una emoción que se entiende como la concentración,
felicidad total al hacer algo. Por ejemplo, estuvimos trabajando, estuvimos estudiando por mucho rato y se nos pasó volando el tiempo, podemos decir que estábamos embalados estudiando. No sé cuántos lo pueden decir, porque según el mapa de las emociones, estar embalado se caracteriza por que es una emoción de alta energía asociada a la euforia, al entusiasmo, a la entretención que generan la inspiración y la curiosidad. Nos sentimos embalados cuando hacemos una actividad que nos gusta y que nos inspira profundamente. De esta manera combina la energía y atención de la sorpresa con las ganas de seguir explorando. También hay que decirlo, uno se embala con algunas personas. ¿Lo han vivido? En psicología, estar embalado se relaciona con el estado de flow, en que la concentración es tan intensa que el tiempo y el cansancio desaparecen. Para aprovechar este impulso de estar embalado o embalada, les recomendamos de a poco crear un ambiente con condiciones que los favorezcan. Si les interesa conocer más, pueden buscar en la cuenta de Instagram @emocioneschilenas, porque a veces también uno tiene que empollar un poquito el embalamiento. O sea, ¿cuánto contribuye, por ejemplo, la notificación del celular a que uno se embale con esa curiosidad que tiene por los anfibios, por ejemplo? ¿Cuánto contribuye la distracción de el scroll infinito para que uno se embale con ser ese chef o esa chef que siempre soñó ser? Llega nuestra sección de los puntos de encuentro donde compartimos algunas ideas, algunas iniciativas institucionales que puedan servir para crear comunidad o sentirnos mejor. Y queremos contarles sobre un dato preocupante que entregó el estudio Mejorando la protección y el bienestar de las escuelas, elaborado por Fundación SM y la Universidad de Chile. En este se evidenció que cada año 8.200 docentes están dejando la profesión. Las razones se las imaginarán, ¿no? Porque el estudio las describe claramente: sobrecarga laboral, burocracia, falta de apoyo institucional. Aunque el vínculo con los estudiantes es el motor de la vocación de los profesores, también se ha convertido en una fuente de desgaste ante la falta de recursos para hacer frente a las necesidades socioemocionales de los alumnos y la crisis de convivencia que ya conocemos. Estos factores terminan impactando también el equilibrio emocional de los profesores. Los docentes admiten que se sienten solos. Afirman que hay una falta de respaldo institucional y aunque el autocuidado se levanta como un factor protector, el informe apunta a que el liderazgo, una correcta gestión educativa y las relaciones de las instituciones son claves para poder generar bienestar docente. Propone, de hecho, incorporar indicadores de bienestar docente como parte de la medición de éxito de los establecimientos. Asimismo, destaca que los profesores valoran el apoyo de sus pares y el apoyo psicosocial. Escuchemos al respecto al director de la Fundación SM, Rafael Gómez. La salud mental docente no es solo un tema individual. No depende únicamente de que cada profesor aprenda a manejar el estrés. El bienestar docente se construye en la escuela. Nuestro estudio muestra que nace sobre todo en las relaciones, los vínculos y la forma en que se trabaja en comunidad. Cuando una escuela cuida a sus docentes, cuida también los aprendizajes, porque no hay aprendizaje sostenible sin bienestar, porque educar también es cuidar. Nosotros nos vamos a ir a una pausa en Sanamente, pero volvemos con mucho más, así que quédese en compañía de CNN Chile. Llega nuestra sección de recomendados y queremos contarles sobre un planeta llamado depresión. Este libro, escrito por la psicóloga Alemka Tomisic, que invita a mirar la salud mental desde una perspectiva distinta, porque cuando hablamos de depresión, tantas veces pensamos que se trata solo de un problema individual, cuando en realidad también influyen nuestras relaciones, el entorno, la forma en que vivimos de manera transversal. De hecho, me voy a corregir a mí misma, no es tan bien. La cosa siempre es un sistema. Nunca es un solo factor, siempre está interconectado. De ahí es que a través de relatos, evidencia científica y reflexiones, la autora propone que comprendamos a la depresión más allá de un diagnóstico, abordando temas como el duelo, el trauma, la calidad de nuestros vínculos, el tipo de infancia, el cuerpo y la importancia de construir una comunidad que pueda acompañar el desarrollo de ese bienestar. Algo que decimos todo el rato en Sanamente. Si les interesa más, pueden encontrarlo en las principales librerías del país. Un planeta llamado depresión
de Alemka Tomisic. Pese a que su título principal lleva el nombre de depresión, no se trata exclusivamente de este cuadro psicopatológico, sino que lo usa como un modelo y como un ejemplo de lo que ha sido lo que se ha llamado la pandemia de la salud mental en las últimas décadas, en los últimos 2 siglos. En este sentido, aborda distintos aspectos o distintos niveles en que se juega la salud mental, incluyendo aspectos relacionales, interaccionales, de orden social y también estructural y material. Bueno, llega el final de nuestro programa, pero queremos compartir con nuestra comunidad que la Fundación para la Confianza tiene un acompañamiento integral para las familias que buscan orientación en caso de que algún niño, niña o adolescente haya sufrido violencia sexual. Tienen profesionales especializados que acogen inquietudes y que orientan en los procesos legales y en el impacto psicológico que estas experiencias requieren. Su sitio web es www.paralaconfianza.org. Este ha sido un capítulo áspero. Tenemos muchas historias de sufrimiento, hablamos de depresión, hablamos de suicidio, hablamos de trastornos de la alimentación, y eso nos narra un poco una historia que ya conocemos de sobra, y es que muchas personas están sufriendo por distintas causas hoy en este mismo momento, más cerca de lo que imaginamos, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras familias. Hay alguien que probablemente necesita ayuda. Y para todas esas circunstancias, por supuesto hay tratamientos especialistas cuando las cosas son particularmente graves, por supuesto que se necesita abordar a cada caso con lo que necesita, con lo que requiere, pero hay una medicina que funciona literalmente como la sopita de pollo, y es la comunidad. La comunidad es la medicina. Los humanos fuimos tejidos para estar en grupos y en grupos nos sanamos. Y por eso que es tan importante que si ustedes se sienten solos, si están atravesando un momento de dificultad, tal vez la primera buena pista sería tratar de encontrar otra persona como ustedes. La mayoría de las experiencias vividas las está viviendo, las ha vivido alguien antes. Y eso es un pensamiento que no se nos cruza cuando estamos sufriendo. Creemos que somos los únicos que estamos sufriendo y nos sentimos muy solos en ese lugar. Pero siempre hay alguien que sufre por lo mismo que sufre uno. Y encontrarse con esa persona puede ser el primer paso para empezar a salir del dolor. Así que los invitamos a dar ese paso. Si ustedes ven que alguien no lo puede dar, les invitamos a que ustedes den el paso para ayudar a alguien a dar ese paso. Necesitamos volver a construir la comunidad. Eso es una verdad aquí y en la Quebrada del Ají. Nos vamos en este capítulo de Sanamente, pero permanecemos conectados con ustedes a través de nuestras redes y siempre volveremos con otra historia. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.